Y básicamente lo que hace este grupo de miembros iniciales es crear este estándar que está basado en 8 principios. Esos 8 principios van desde la transparencia, pasa por el cumplimiento de las leyes de cada uno de los países, la utilización de las mejores prácticas agrícolas, el respeto al medio ambiente, el respeto a las comunidades, a la sociedad. Tenemos un capítulo de nuevas plantaciones, cómo desarrollar responsablemente nuevas plantaciones y evidentemente un proceso de mejora continua. Entonces, estos principios y criterios que ustedes los van a poder ver ahí en este folletito, son los que marcan un estándar sobre el cual cualquier compañía puede compararse. Entonces, un productor de aceite de palma puede pedir una auditoría a un tercero, a una entidad de certificación y compararse contra el estándar. Si es que su operación cumple con el estándar, entonces recibirá una certificación. Esto que en el 2004 empezamos con 5 miembros, actualmente somos 3.108 miembros a nivel mundial. En prácticamente todos los países del mundo tenemos miembros de RSPO, es decir, ha crecido muy rápidamente la certificación. Y aquí podemos ver, por ejemplo, parte de las compañías que actualmente tienen, que son miembros de RSPO y tienen un compromiso de comprar 100% de aceite de palma certificado por RSPO como parte de sus políticas de compras responsables. Entonces ahí tenemos a Carrefour, Unilever, Walmart, Nestlé, P&G, Mondelez, L'Oreal, etcétera. Es decir, todas estas empresas mundiales, globales, tienen como compromiso comprar solo aceite de palma de RSPO. De igual forma, varios países tienen ya como parte de sus políticas de país compromisos nacionales donde se han comprometido, por ejemplo, Dinamarca, Holanda, el Reino Unido, Bélgica, Francia, Noruega, Suecia, Alemania, Austria, Suiza. Todos estos son países que tienen ya como política de Estado el comprar solo aceite de palma sostenible certificado por RSPO. Entonces, por ejemplo, para el caso de Ecuador o para el caso de Colombia, que son los principales productores de la región, si queremos llegar a estos mercados, tenemos que tener la certificación de sostenibilidad que propone RSPO. Actualmente ya tenemos cerca de 11 millones de toneladas certificadas. Esto es importante. Esto representa más o menos un 20% de la producción mundial. Y como podemos ver aquí, les había dicho, el Asia representa cerca del 90% de la producción mundial y América Latina tiene un pequeño 5%, pero es interesante porque ese 5% está distribuido en cerca de 12 países. Tenemos a Colombia como principal productor, seguido de Ecuador, y luego tenemos Honduras, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Perú. Es decir, esto es interesante también porque todos estos países, o la mayoría de estos países, son países mega diversos donde tenemos unas coberturas boscosas todavía muy importantes y donde el cultivo de palma sin duda es una de las principales amenazas para la conservación de esos bosques. En América Latina tenemos algo así como 100 miembros de RSPO. La verdad es que aquí tengo que actualizar esta parte de la presentación. Y la certificación también en América Latina ha avanzado muy rápido. Empezamos hace un par de años con 200.000 toneladas y ahora estamos en cerca de 700.000 toneladas de aceite de palma certificado. Esto habla del... En Nicaragua tenemos varios miembros. Tenemos una empresa que se llama Palcasa, que es miembro de RSPO y está trabajando en la certificación Palcasa. Está también, tenemos otra empresa en Nicaragua. Estuve recién, así que me debería saber de memoria las empresas. Nicaragua está recién empezando en el cultivo de palma, pero tiene un potencial muy grande porque Nicaragua tiene una gran cantidad de pastos y áreas que ya han sido deforestadas, donde sería interesante que el cultivo de palma sea una alternativa. En lugar de establecerse a partir de bosques, se establezca en... Está Cucra, por ejemplo. Cucra es otra de las empresas que está en camino de certificación dentro de RSPO. Hay un grupo de empresas también en la desembocadura del río San Juan. Y en las zonas
autónoma de la RAS y la RAN, también hay algunas empresas de palma. Pero Nicaragua es un caso interesante y a mí me preocupa porque es un país que tiene mucho potencial para crecer en plantaciones y lo interesante sería que crezcan de manera sostenible. En Latinoamérica la certificación estamos ya cerca del 19%, es decir, 1 de cada 5 toneladas de aceite que se produce en Latinoamérica cumplen con la certificación de RCPO. Y aquí vemos la lista de empresas. Lo importante aquí es ver que tenemos cerca de 20 empresas certificadas en América Latina y el próximo año esperamos que por lo menos 10 o 12 más se certifiquen. Es decir, ha habido mucho interés ¿por qué? Además porque hay una demanda de mercado que les está diciendo, mire, si usted no me entrega aceite de palma certificado, no le voy a poder seguir comprando. Entonces, ¿cómo empata todo esto con el tema de ustedes, con el tema de este taller de cambio climático? Dentro del estándar ustedes van a ver que tenemos una combinación de herramientas, de metodologías, de tecnologías y medidas para, para enfrentar las posibles consecuencias que puede generar el cultivo de palma en el cambio climático. Lo primero que les pedimos a los miembros de RCPO es hacer un análisis de cambio de uso de suelo, es decir, si yo tengo una plantación existente, lo primero que le voy a pedir es haga un análisis de cambio de uso de suelo, ya vamos a ver en qué consiste, pero uno de los temas que se presentó hace un momento es que el cambio de uso de suelo es una de las principales fuentes para el calentamiento global y para la emisión de gases de efecto invernadero. Así que esto es uno de los requisitos, ya vamos a ver un poquito más en detalle. Luego le pedimos a los miembros de RCPO que tengan planes de conservación, es decir, que también vamos a explicarlo un poquito más adelante, pero es importante que los miembros de RCPO están comprometidos con la conservación de sus áreas de reserva. Luego tenemos un procedimiento de nuevas plantaciones muy estricto, es decir, los miembros de RCPO que quieren establecer una nueva plantación tienen que incorporar en sus estudios previos varias evaluaciones como stocks de carbono, como altos valores de conservación. Ya vamos a ver un poco a qué se refiere esto. Les pedimos siempre que identifiquen las fuentes de gases de efecto invernadero y tenemos una herramienta que se llama la calculadora de gases de efecto invernadero, que es una calculadora específicamente diseñada para el cultivo de palma, que permite identificar las fuentes y estimar los gases de efecto invernadero. Entonces veamos un poco de qué se trata. El análisis de cambio de uso de suelo. Vamos a pensar que esto es una finca, una plantación. Le pedimos al miembro de RCPO que consiga fotos satelitales desde el año 2005. También en el año 2007, 2009 y 2014, y esto se puede, y ustedes ven en el año 2005, estas zonas de verde oscuro representan bosque. Entonces, claro, uno puede ver claramente cómo el bosque ha ido variando, cómo se ha ido perdiendo cobertura boscosa, y entonces como resultado de este análisis de cambio de uso de suelo, el miembro de RCPO va a reconocer, mire, de mis 5,000 hectáreas que tengo sembradas, probablemente 2,000 eran bosque. Entonces, hemos perdido 2,000 hectáreas de bosque, tengo que entrar en un proceso de compensación de ese bosque. Entonces, claro, se le pide que desarrolle, a partir de la información del análisis de cambio de uso de suelo, se le pide que desarrolle un plan de compensación. ¿Qué tiene que tener ese plan de compensación? Tiene que ser algo adicional, es decir, tiene que cumplir con el criterio de adicionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene que ser un esfuerzo adicional. Si ya el gobierno tiene sus áreas de reserva, por ejemplo, parques naturales, zonas de conservación, tiene que ser algo adicional, tiene que ser un esfuerzo que sume áreas de conservación. Tiene que cumplir con el criterio de ser duradero, es decir, que el miembro de RCPO se compromete a llevar adelante ese plan de conservación por lo menos por 25 años. Así que esto es a largo plazo. Tiene que ser equitativo. Equitativo en el contexto de RCPO quiere decir que ha sido un plan de conservación desarrollado con la comunidad, desarrollado con todas las partes interesadas dentro del área de influencia del proyecto. Y tiene que estar basado en conocimiento. ¿Qué quiere decir que está basado en conocimiento? Que sabemos cuál es el objeto de conservación.
Es decir, conservamos este bosque porque es un bosque primario, porque ofrece tal servicio ambiental, porque es el hábitat de una especie amenazada. Es decir, tenemos que tomar la decisión de conservación en base a conocimiento. Entonces, cuando se cumplen estos 4 criterios, se le aprueba al miembro del RSPO su plan de conservación y puede seguir adelante en su proceso de certificación. Luego, les decía, para el tema de nuevas plantaciones, una de las evaluaciones que le pedimos a los miembros de RSPO de manera previa es que haga una evaluación de altos valores de conservación. Para esto nos basamos en la metodología que propone la Red de Altos Valores de Conservación, que es una entidad independiente, donde se identifican altos valores de conservación sociales y ambientales. Una vez que se ha hecho este estudio, entonces uno puede determinar cuáles son las zonas aptas para palma y cuáles son zonas no aptas para palma. De igual forma, dentro del procedimiento de nuevas plantaciones, le pedimos al miembro del RSPO que haga un análisis de una evaluación de altos stocks de carbono. Entonces, claro, y los altos stocks de carbono tienen que ver con el carbono almacenado bajo el suelo y sobre el suelo. Entonces, claro, le pedimos que haga esta estimación y de esto también nos va a salir unas áreas donde se puede plantar y donde no se puede plantar. ¿Y estos estudios se hacen contratando a algún entidad especializada? Sí. En este caso, en el estudio de altos valores de conservación, tiene que ser un asesor licenciado por la Red de Altos Valores de Conservación. Entonces, no lo puede hacer cualquiera, esto lo hace un tercero independiente y además siempre es revisado por un revisor par. Entonces, ese estudio no lo revisa RSPO, lo revisa la Red de Altos Valores de Conservación. ¿Y las empresas que tienen certificación RSPO tienen un plus en el precio por ser certificados ambientalmente o no? Sí. Normalmente el mercado les reconoce ahora ya un plus importante. El aceite certificado está, dado que todas estas empresas, como les comentaba, todas estas empresas tienen políticas de compras de aceite certificado, entonces están normalmente dispuestas a pagar un poco más para cumplir con sus metas. Y ahora ya se marca una diferencia entre el aceite certificado con el aceite que no está certificado. Y esperamos que cada vez se vaya ampliando esa brecha para incentivar a los productores a que se certifique. Sí. Llegan directamente a un país, a cualquier país, y la relación es entre RSPO y la empresa, o desarrollan algún tipo de contacto con las autoridades públicas del país, qué sé yo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, por ejemplo. Vuelvo a tocar el tema de Nicaragua, Sí. porque La Palma está creciendo mayoritariamente en las regiones autónomas del Caribe Sur y Norte. Sí. Y el gobierno tiene ahí asignado una especie de ministerio que es para las costas autónomas que se llama Secretaría de Desarrollo de Costa Caribe. ¿Cómo no? Ellos son como los rectores de más o menos de la estrategia productiva para respetar una serie de cosas de la autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿ha habido algún tipo de vinculación con esta instancia o la vinculación ha sido directa con la empresa? Trabajamos a 2 niveles, es decir, al productor le damos asistencia técnica para que pueda certificarse, pero mi trabajo principalmente es de incidencia a nivel político. Entonces, en la última visita a Nicaragua, por ejemplo, tuve la suerte de reunirme en una reunión conjunta con el ministro de Agricultura, el ministro del Ambiente, el presidente del Banco Central, que entiendo cumple una función como ministro de Finanzas, y el ministro de Industrias. Entonces, con las 4 carteras de Estado estuvimos revisando este tema y es interesante que de ahí salió una definición de sacar una política pública, es decir, ahora tienen una mesa de trabajo que está funcionando, se reúne cada 2 meses en Nicaragua. Los productores, el gobierno, pero también la sociedad civil, es decir, ONGs participan ahí y se ha desarrollado un estándar local de palma basado en el estándar de RSPO, lo cual va a facilitar que las empresas se certifiquen. Entonces se trabaja en los dos niveles. Otra cosa interesante es que tenemos una herramienta para esta calculadora de gases de efecto invernadero. Ya les voy a explicar un poquito. Entonces, les comentaba esto de del análisis de cambio de uso de suelo, los planes de compensación.
Los estudios de altos valores de conservación lo hace la red de altos valores de conservación, y el estudio de altos de stocks de carbono. Actualmente tenemos, se está trabajando en una convergencia porque hay como dos instituciones que están desarrollando una metodología para la evaluación de stocks de carbono. El uno es el High Carbon Stock Approach y el otro es el High Carbon Stock Plus. Las dos son dos instituciones donde participan ONGs importantes que han desarrollado sus propias metodologías, pero que actualmente están en un proceso de converger en una sola. Así que esto también se lo hace como parte fundamental del establecimiento de una plantación. Y esta calculadora de gases de efecto invernadero lo que hace es estimar todas las fuentes de emisión. Ahí tenemos por ejemplo, la identificación de fertilizantes, del consumo de combustible dentro de las plantaciones, de los gases metano que se producen en extractora como producto de la descomposición de los efluentes, etcétera, etcétera. Es decir, la calculadora identifica todas esas fuentes, hace una estimación de los gases de efecto invernadero y, lo que es más importante, el miembro tiene que poner en pie un plan de reducción en el tiempo. Entonces, esta es una herramienta que está específicamente diseñada para Palma y que actualmente se ajusta a las necesidades de estimar los gases de efecto invernadero en un proyecto de Palma. Así que hasta ahí. ¿Qué tanta información especializada tienes con él? O sea, me imagino que ve el proceso de la palma y en función a eso va sí. Es decir, tienes que incluir primero cuál es tu área sembrada. Después, la recolección de los datos en campo es tal vez la parte más importante. Entonces, tienes que tener la información de qué fertilizantes usas, en qué cantidades, cuánto es el consumo de energía, de combustibles para transportar internamente a los trabajadores en las motosierras, en todas las herramientas que utilizan combustibles. Tienes que tener claro cuáles son los combustibles que se utilizan en la extractora, cuáles son el sistema de manejo de efluentes que tienes, de manera que puedas identificar esos efluentes, cuánto metano están emitiendo. Es decir, tienes una cantidad de información bien importante, pero es una herramienta muy fácil de utilizar. Es decir, si tienes la información que normalmente manejan el técnico agrícola y el técnico de extractora, con esa información se puede alimentar el modelo. El productor en este caso. Entonces, el productor nos manda a nosotros su informe, no solo el reporte, sino también la base de datos, y eso es revisado por un equipo técnico dentro de RCPO. Entonces, claro, ahora, en el proceso de auditoría, el auditor que ya visita, la auditoría lo hace un tercero independiente, es decir, qué sé yo, puede ser una entidad de certificación cualquiera independiente, va y visita anualmente a la empresa. El auditor también tiene la responsabilidad de revisar que la información metida en la calculadora sea la apropiada. Entonces, esta calculadora es parte de la certificación. Sí. Para cumplir un par de 2 o 3 de los criterios que están aquí en el librito efectivamente tiene que cumplir y reportar esos gases. Además, el otro tema interesante es que el informe se hace público. Es decir, el informe de todas las empresas es público y uno lo puede ver en la página web de RCPO. Entonces, también está el escrutinio de la sociedad civil que dice, mire, estos números no me cuadran, ¿no? Me encanta. ¿Cuántas personas? En el secretariado trabajamos cerca de 60 personas. Aquí en Latinoamérica estamos Yasmina y yo. Sí, por favor. Y aquí hay unas tarjetas también. ¿Sí? Sí, todo eso es para ustedes. Es un USB con información. Sí. Trabajamos como 60 personas, aquí en Latinoamérica 2 y muy probablemente en el corto plazo una tercera más. Está en la casa de Yasmina. Es en Colombia, pero Francisco y yo estamos basados aquí en Ecuador, pero viajamos casi todo el mes, porque como hay 12 países productores, entonces vamos saltando de país a país. Ay. Vamos saltando de país a país. Correcto. Entonces la oficina en sí. ¿El costo de la certificación
Las preguntas difíciles para mí. A ver, depende mucho del área que se va a certificar, de qué tan lejos estén las plantaciones, pero para ser sincero, debido a que tenemos un componente técnico bien importante por el tema de altos valores de conservación, estudios de impacto social ambiental, estudios de altos stocks de carbono, muchísima. Es decir, el proceso de preparación para la auditoría tiene su costo importante. Luego ya el proceso es decir, cuando estás lista, o que me parece a mí es el 90% de la inversión es casa adentro, es decir, estar listo para la auditoría. Luego ya te toca contratar a la entidad de certificación, que normalmente es un equipo de auditoría de 4 o 5 personas, multidisciplinario, que trabaja una semana en campo y como 3 semanas más en escritorio, así que ahí puedes darte cuenta son 4 o 5 personas por un mes de trabajo de técnicos de nivel importante. Es caro. Digamos, es costoso. Sí, sí. ¿Cuánto de empresa productora para el proceso de certificación puede demorar, depende mucho del esfuerzo que haga la compañía, pero digamos que en términos generales un año. Un año. ¿Eso incluye todo ese monto? Sí. Entonces. El monto sigue siendo igual. El monto está basado, como dijo Francisco, la mayoría en estos estudios. Entonces no importa, si haces los estudios en 3 meses, el monto es igual a que si los haces en un año. Pero lo que más demora, creo yo, es prepararse para entrar a auditoría. Una vez pasas a auditoría, eso es rapidísimo, pero los estudios en sí, por ejemplo, el de Land Use Change Analysis, ese demora unos 6 meses. Estamos viendo en aproximado lo que le demora. De los 8 indicadores. Ninguno de los dos. Nosotros acompañamos a la empresa en asesorarle, contestarles preguntas técnicas sobre la norma RCPO, sobre lo que pide la RCPO. Asume, exacto. Entonces busca un consultor especialista en geosistemas y en mapas y empieza a hacer su cambio de uso de suelo, y luego si tienen alguna duda nos hacen la consulta a nosotros. Y luego... Se le da acceso a mercados por precio, podemos decirlo. Correcto. Ahora, nosotros sí invertimos mucho tiempo en entrenar en este tipo de procedimientos. En el procedimiento de la calculadora de Palma sí contratamos un consultor especialista y damos entrenamiento gratis a los miembros. En el procedimiento de remediación y compensación, cómo hacer el análisis de cambios de suelo, sí capacitamos bastante para que la empresa ya se sienta empoderada de poder hacerlo. Ahora, el tema que les comentaba del uso del aceite de palma es interesante, porque a veces uno no está consciente de cuánto usamos, ¿no? Entonces yo les decía en la mañana, el jabón que utilizaron para el baño ese tiene aceite de palma, el shampoo de igual forma, luego el maquillaje para... bueno, ahora los hombres también nos maquillamos, pero digamos en general los maquillajes todos tienen palma. Luego, claro, en el desayuno ese pan debe tener un componente de palma, la margarina es aceite de palma, luego el huevo está frito en aceite de palma, y en el almuerzo seguramente el helado, el chocolate, todo tiene el detergente, la comida de los perros. Y ahora el tema es cómo afrontar también el desafío de lo saludable y no saludable, porque Claro. dice no comas aceite de palma, mejor comer aceite de X. Claro. Es interesante que el aceite de palma, por ejemplo, para frituras es tal vez el aceite más recomendable, porque es el aceite que resiste más calor antes de degradarse. Entonces, por ejemplo, para freír las papas fritas, aceite de palma sin duda. Tal vez para ponerle el aceite a la ensalada, el de oliva sea el mejor. Pero luego, si ustedes ven en los paquetes de todo lo que viene empacado en el supermercado, si ustedes se dan el trabajo de ver en la etiqueta, van a ver que tiene aceite vegetal. Cuando dice aceite vegetal es aceite de palma.